Bueno, les andaba echando. Gate, aquí se me han punto en el gate, se para tener un volumen celular. Para comenzar nuestro punto esta mañana se puede bajar el volumen del teléfono. Gate, aquí se me ha puesto himno. Y cantaremos un himno. Himnos nacen tus hijas, pues las hijas. 395 Pues yo con la himno de. y cantaremos junto ese himno. Cantaremos otro himno. Nacen tus hijas, pues las hijas, 397. Mita de lo. Firme adelante. Yo con la himno. Cantaremos junto este himno. Soberano.
Amén. Amén. Bueno, kelas ka himno. Y cantaremos otro himno, Ako sa dosis kate 401. o Kristo menyima. Está por Cristo firme. So kelas ini. Y cantaremos juntos este himno. Bueno, hermano, viene oración. Hermanos, hoy un momento oremos. Dios escriba yo soy Jan. Padre Dios, te damos las gracias por esta mañana. Soy Jana del Ogos. Gracias porque nos has traído otra vez más Jana punao palabra. para escuchar tu palabra, Jana palabra o negación. porque tu palabra necesitamos en nuestro corazón. Se lo quiero você está mandado. Si separamos de ti nada, nosotros somos, Señor. O que ya yo soy Jana la bachilla de quiero. Y por eso te damos las gracias porque siempre no permite que nosotros salgamos. O que ya ñango soy Jan. Pero por eso te pedimos por tu gracia esta mañana, Jana tacha tiote o palabra chapchabo. para que permite las sabidurías para compartir con nuestros hermanos. O coño soy Jana hasta el evangelio no chinigo. Y también gracias porque nos dice la verdad del Evangelio. Soy Jana usto toy no chinigo. Y gracias porque nos mostraste el camino de la verdad, O puede tunaan. también la puerta, O puede no gachaliu. también el mundo, Vida. también la vida. Que yo soy Jan. Y por eso te damos las gracias en esta mañana. O coña en das soy hermano po mana. Y también darle las gracias a los hermanos que están escuchando, O coña no po le chao Facebook. también los que están a través de Facebook. Ya te tache ya con tu palabra. Y también permite que ellos entiendan tu palabra, Ya no van vayando chiliu de tinkio. porque usted ya vino a quitar el pecado del mundo. O cachanya was la que was la negación. Y por eso te pedimos que nos abre la mente en nuestro corazón, Ya no ko ya con tu palabra. para que podamos entender tu palabra,
Ocha pasañan te voy. para que podamos creer tu palabra O pueden dar testimonio de hermanos. y también darle testimonio a los hermanos, Testimonio muy buen. el testimonio de cómo usted está trabajando. O que chandio no es no día ya. Y por eso todas las cosas te dejamos en tus manos En la oración que les dice Jesucristo. y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te conozco himno. Y cantaremos otros himnos. Himno apóstol sitio. 405. Das kas en o lugar igual. Danos un bello hogar. Ojo, Cantaremos juntos. danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde el amor y el estamos de, donde en todos tenga fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde el Padre suerte y fiel, donde los años se les ahorra Él, donde sus familias hagan solo bien. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús nos quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Amén. Amén. Mi hermana Bucari, hecho una oración. Oremos por el culto de esta mañana. Señor Dios, te damos las gracias por esta mañana. Os digo Dios y todos os vean. Señor Dios, porque nos has amado tanto, Señor, Opoñate de Dios te os digo. porque mandaste a tu Hijo amado Jesucristo para morir por nuestros pecados. Se nos vas a ir que mucho que hago. Señor Dios, también esta mañana, Señor Dios, dale sabiduría a la hermana que comparte con nosotros. Opoñate que andas a ti hermano no usar. Señor Dios, también danos el corazón para guardar tu palabra. Dame que sea con palabra. Señor Dios, también que los hermanos estén atentos, Señor Dios, Opoñate hermano 24. para que puedan luchar contra el diablo que los está atacando. Se lo toa son al hamne o Porque no tenemos lucha contra carnes y sangre, dice tu palabra. que lanzan o ni o con Pero mientras que estemos en este lugar, Señor Dios, a muchos sueños llegará. a me transportar lugar en el cancha que va aquí. Pero dale corazón a los hermanos que luche con el sueño. La que sea hermana que no somos la Señor Dios, y te damos las gracias porque nos has traído en este lugar, Dios lo hecho en el o lugar de donde es un hospital espiritual, llegar a su hospital espiritual. donde nosotros podemos liberarnos de tanto pensamiento que nos llega. De cualquier lado no va a pensar Y ayúdanos esta mañana, Señor Dios. ni dawa yanis. Y también a todas las cosas, Señor Dios, que a los hermanos que están a través de Facebook, que tu palabra puede llegar a su corazón. Por ello hermano, no es mucha palabra para ti en el tercio. Y gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo hecho en Cristo. Amén. Amin. Ate planska himno Cantaremos otro himno. ako asentusi tikpo 412.
Getsemaní. Getsemaní. Bueno, hermano, amiga, testimonio, patrión, volumen, celular, Hoy es el momento de testimonios, hermanos. cualquier estaba testimonio. Puede pasar a dar su testimonio. Buenos días. Y yo le agradezco a Dios porque me ha traído acá en Panes otra vez. Vas a ver el libro de San Marcos. 10, Marcos 10. 27. Y yo quiero jugar. 27. Claro, aquí. Entonces Jesús mirándolo dijo: Alguna Jesús me dio el fue. para los hombres es imposible, mas para Dios no, Oh, chanay kiyo na la que di ay pero para Dios no dio na to. porque todas las cosas son posibles para Dios. Porque Dios na para Dios. Bueno, actually, ya Dios, ¿verdad? Yo le agradezco mucho a Dios. Porque yo hija ya de chora, ¿no? Oh, como hace 5 años de atrás. Tú te llamas Wisho, ¿no?
Ay, poco a poco se fueron mi vista. casi gente se no, tiempo que va, digo plan de la, Y por poquito me iba a quedar ciega, aunque yo usaba lentes, pero ya no podía ver. Pero muchos pensamientos me puso Satanás. Y también vino mis pensamientos que quién me iba a cuidar y quién me iba a alimentar. Entonces me llegó muchos pensamientos, ¿para qué vivo en este mundo si ya no puedo ver? Entonces Satanás me puso pensamiento de que me iba a suicidarme porque ya no podía ver. Pero Dios se buscó palabra, nos van a cuidar Dios. Pero Dios me dio esta palabra que nada es imposible para Dios. Es una gacha, no, clases, no, pero palabra Dios se van a cuidar Dios. Aunque yo tenía ese pensamiento de que ya no iba a regresar mi vista, pero Dios todo puede. Si ahora te iba a enseñar, porque nada enseña aquí. A veces me espanto de mí mismo porque me llegaban muchos pensamientos. Pero ya es una... me conviene, iba a buscar, Antes yo confiaba de sí mismo porque todavía podía comprar mis lentes. No me importaba mucho porque todavía podía ver con mis lentes. Y después otra vez fui a cambiar mis lentes, pero el doctor me dijo que ya no se podía, que está allí nomás. Ni con el lente ya no podía ver, por eso me espanté. Entonces empecé a orar a Dios hasta adentro, hasta el profundo de mi corazón. Solamente Dios puede regresar mi vista porque yo ya no puedo hacer nada. Y por esta palabra estoy peleando con mis pensamientos porque me llegaban muchos pensamientos. Y también una sobrina mía me dijo, ¿no?, de que su abuelo de sus hijos fue a operar sus ojos y entonces regresó su vista. Igualmente fue padre de su hijo, igual regresó su vista. Entonces si Dios dice que nada es imposible para Dios, entonces nada es imposible para Dios. Entonces yo le dije que me diera el número de teléfono para llamarle a ver qué me va a decir ese doctor. Pero no me hizo caso, muchas semanas pasó. Entonces un viernes yo venía de trabajo y me llamó, ¿no?, y mañana tienes cita para ir para checar tus ojos. Entonces me entró el nervio, ¿no?, a ver qué iba a decir el doctor. Entonces cuando llegamos a donde está el doctor, ¿no?, mi sobrina le dijo al doctor si todavía se podía operar sus ojos. Entonces el doctor dijo, si quieres de una vez vamos a hacer el estudio a ver cómo están tus ojos. Pero yo estaba orando a Dios a ver cómo iba a decir el doctor. Es solamente la voluntad de Dios, no que iba a decir Dios, pero yo nada podía hacer. Entonces él dijo, no, que no tiene nada de problema, se puede operar tus ojos. Entonces era un día viernes y él me dijo, no, que tiene un lugar para el día lunes, es el último lugar. Entonces mi sobrina dijo, no hay problema, vas a tomar ese lunes. Entonces dijo, este lunes vamos a operar uno de tus ojos y hasta otro lunes vamos a operar del otro. Entonces mi sobrina le dijo al doctor, no se puede junto operar los dos ojos.
Entonces yo dije, no, entonces ¿cómo voy a andar si los dos ojos lo van a tapar? Entonces ella dijo, no, no importa, yo te llevaré a mi casa y yo te cuidaré ahí en mi casa, cuántos días vas a estar así. Y después me operaron de los dos ojos, entonces me llegaban muchos pensamientos, ¿no? Si iba a quedar bien o ya no. Ya tiene un poco de tiempo, ¿no? Pero todavía no veo bien, pero ya veo mejor que antes. Yo me doy cuenta, ¿no? De cómo Dios me ama tanto, ¿no? Si yo soy una persona de que anduvo como quería, ¿no? Por todas partes. Como animal que no tiene dueño, así anduve. Y por eso yo agradezco a Dios por su misericordia. Y gracias, eso es todo. Gracias por el testimonio. ¿Hay otro testimonio? Testimonio. Y gracias a Dios porque nos permite estar aquí en esta mañana otra vez. Quiero leer el versículo de San Mateo. San Mateo 7. En San Mateo, buscarán y hallaréis. Llama y abrirán. Hermano, nada. Usted no te dice y no buenas. Y yo, hermano, antes de conocer la iglesia Buenas Nuevas, ya situación, ya no es una cuida de hecho, yo cuando me llegaba la situación, yo culpaba mucho a Dios. Siempre yo queja de que por eso yo culpaba mucho a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Por qué Dios me hace así? Yo tenía mucha queja en mi corazón. Y por eso yo agradezco a Dios, hermano, porque me escogió y me dio el evangelio de la verdad. Y ahora cuando me llega la situación, en verdad yo me pongo contento. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Porque a través del evangelio. Cuando llega la situación nos empuja a acercarse a Dios. Porque esa es tu situación, Cuando no tenemos la situación, cuando estamos bien, nosotros no buscamos a Dios. Yo anduve como yo quería, ¿no? Como decía la hermana que pasó. Yo anduve como yo quería. Y ahora que llegué a la iglesia, ¿no? Me llega más situación. Hace poco, ¿no? Yo di mi testimonio, ¿no? Que me salió una bola en mis piernas. Y después se creció. Y por eso me llegaban muchos pensamientos, porque Satanás siempre pone pensamientos. Y otra persona me dijo, ¿no? Que era cáncer, ¿no? Entonces me asusté más.
Por eso cuando me preocupé mucho, ¿no? Y fui al doctor y el doctor me curó. Pero acá como no siempre nada yo pensaba Por eso cuando yo iba en el camino me llegaba el miedo, ¿no? Y me llegaban muchos pensamientos. En ese momento donde buscamos a Dios. Y por eso yo me acordé de ese versículo, ¿no? Aunque yo había escuchado ese versículo, pero en verdad yo no sabía dónde estaba. Como decía el pastor Eduardo, ¿no? Siempre llegaba alguien a través de nuestros pensamientos a engañarnos. Entonces yo me acordé, ¿no? Entonces si iba a creer más a mis pensamientos o a la palabra de Dios. Entonces por eso me quitó ese miedo, ¿no? A través de la palabra, ¿no? Porque cuando llegué al doctor ya no tenía ese miedo porque la palabra dice si buscar, entonces se abre la puerta. Por eso ya no me asusté, ¿no? Porque cuando llegué al doctor, luego el doctor me atendió rápido y me tomó la fotografía. Entonces arriba había una pantalla, ¿no? Y se podía ver todo lo que me estaba pasando. Entonces el doctor empezó a checarme, ¿no? Entonces me dijo que no era tan grave, sino que era una grasa acumulada ahí. O puede ser que habías caído en alguna parte, o eso solamente se puede pasar. Primero era como la semilla de una nancha y después empezó a crecer, así por eso me asusté. Después me dio pastilla, después me dio esa inyección y así se bajó. Entonces él me preguntó si tenía otra enfermedad y yo le dije que solamente el azúcar. Y me preguntó que hace cuándo que fuiste a checarte y yo le dije como 2 años o 2 y medio. Entonces me regañó, ¿no? ¿Por qué no vas a checar cada rato? Yo le decía, ¿no? Que en mis pensamientos no tengo el azúcar. Después me dijo, no, ahora a lo mejor miente que tiene azúcar. Él me dio una cita, ¿no? Y me dijo que iba a ir a viernes. Y no fui aquel día, ¿no? Porque mi pensamiento me asustaba. Después como 3 o 4 días anduve, después esa bola desapareció. Ahí puedo ver, ¿no? Cómo Dios trabaja y cómo trabaja nuestro pensamiento que nos espanta también. Igual hace 8 días.
cho ta sẽ rồi coi ra được y luôn những cái y nó con normal so si lo que ti no puede ser que sí ahora. Después empezó a doler mi pecho, ¿no? Cerca del corazón y también me espanté. Cho la de nena o sea que la niña tan sa enseñar acá. Cuando me desperté ya no podía creer mis pensamientos porque me levanté Y lo que no ya una Biblia y así me dolía mi pecho y empecé a buscar mi Biblia y me puse a leer. ya está se Dios entonces. Dios son versículos de lo que viene nada, porque si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Entonces me acordé de un versículo que viene en la Biblia, pero no me acuerdo dónde está. Pero dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cada uno son ya, o sea que pues han hecho las cosas, las orillas ya, o sea que cada ya sube Dios seguro, no es seguro. Entonces yo tomé la fuerza de la palabra y ya cuando amanecí ya no sentía nada. Está hermano, la palabra de Dios, yo pude la palabra de Dios. Por eso, hermano, la palabra de Dios tiene poder. Hagas testimonio, hermano. Ese es mi testimonio, gracias. Amén. Amén. El clásico himno. Cantaremos otro himno. Após ensinar. 418. Foi o Cristo. Hablar con Cristo. Cantaremos juntos. Bueno, lean palabra. Leemos la palabra. El libro de San Mateo. Leemos San Mateo. Mateo 4. San Mateo 6. Capítulo 6. Versículo 10. Versículo 5
hasta el 8. Leemos hasta 14. Amén. Y cuando ores no seas como los hipócritas, No ni oración, la conta hipócrita. porque ellos aman el orar en el pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, Porque pueden día de una oración, se can coña, puede calle coña. para ser visto de los hombres. Pacharon con ello, you. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. On finit muevo, chanaba huir, recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, No, en mi oración, está en ella, ay, te conto ora a tu Padre que está en secreto. hoy ni ñame estino en nantero. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Os dino en nantero en campo, hoy no neo. Y orando no uséis vanas repeticiones O no ni oración, la pues una oración. como los gentiles que piensas que por su palabrería serán oídos. O lo tengan, que si te derecha la choncha y ñame cano oración. No os hagáis pues semejantes a ellos, A la neo coña. porque vuestros padres saben de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Porque estimo yo te ganan jiva, te quiten la oración. Vosotros pues oraréis así, Padre Oh, nuestro wow. que estás en los cielos. Os con la oración, ya no está en día, cuando Dios lo ayude. Santificado sea tu nombre, No, no hay. venga tu reino, hágase tu voluntad, Ya otras ocho días de como en el cielo, así también en la tierra. cuando lo ayude. El pan nuestro de cada día, O hasio ku Dios san dánoslos hoy darani. y perdónanos nuestras deudas, O necesito ya no iba. como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O cuando coña necesito tan cuido. Y no nos metas en tentación, O la suas tan tiwa. mas líbranos del mal, O la o tan así. porque tuyo es el reino y el poder Porque nadie no venga no puede forzar. y la gloria y por todos los siglos. Amén. O Dios lo Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si coña no necesito de you chop ya no os perdonará también a vuestros padres celestiales. o cuando coña necesito te Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, O sea, la neva chipiute que yo no me ona. tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O cuando coñaste la neva chipiute un día que no me. Amén. Amén. Que ahora un celular, más o menos, y que ahora un celular. Puede bajar el volumen de su celular si alguno no lo baja. Bueno, ya soy Dios, Bueno, damos las gracias a Dios por otro día más. ya te Padre nuestro, gate, ya no hay bueno, desmila, me casé, Y este es el Padre Nuestro. Antes, cuando yo estuve en la iglesia en otro tiempo, pues todo rezo sabía. gate, se gate versículo 4, Y lo que está hablando del versículo 9, viene, vosotros pues oraréis así, o no una oración, pues, Padre nuestro que estás en los cielos, Steve, un día, Juan, santificado sea tu nombre. o no me puede colocar ahí. Hostia, no van a cuán viene, chana, Luis Joaquín, El Padre nuestro que santifica tu nombre, santificado sea tu nombre. O gate Steve, no van a cuán, Gastón, Luis Joaquín. el Padre nuestro que es limpio tu nombre, santificado tu nombre. Después ya Dios está himno, nana, himno, colón, Y también un himno que nosotros cantamos, gate Snalco, llega a Dios, y dice que 3 veces santo es el Dios. entonces, guys, no Dios, no está ya lo vi.
Es santo, el Dios es un santo ser. Có Dios no lo có tiếng như có cổ sinh quạt. El Dios que no puede llegar a una sociedad donde Él está. Nó cổ para Dios nó gắn gặp yêu. Y las cosas sucias que para Dios es el pecado. Pero nó cổ para nhà nam né cả là chính an. Y la sociedad para nosotros es como la sociedad que hace los perros, así. Pero para Dios nó cổ nó gắn gặp yêu. Y para Dios el pecado es lo sucio. Okacha Dios nó las unis có yêu. Por eso Dios no tiene ningún pecado. O sea, Dios nó sin quay nó ra cái lugar en vida. Y el lugar donde está el Dios es un lugar limpio. Cái lugar en có yêu lắm. Es un lugar donde no hay pecado. Okacha nó có yêu lắm có phải sinh ra Dios. Y por eso ningún pecado puede entrar donde está el Dios. Pero nó gấp này trở liu này. Pero nosotros que somos del mundo, Si ahora yo tan gente que hay en el escacha này. algunos pensamos que poco pecado hice, pero no hay mucho problema. Na này cả se sí que hay en ese phải chinga te nhang này đấy. Yo aunque hice un poquito de pecado, pero hay otras personas que hicieron más pecado. Và các cha Dios sẽ nay sẽ tìm tới nhau chú trẻ cho cái này. Por eso Dios me perdona porque yo hice un poquito de pecado. Lúc cái này còn nó còn nọ này Dios sẽ tìm tới. El que está haciendo mucho pecado, a ese no perdona Dios. Với nhà gặp pensar này. Y así pensamos nosotros. Pero para los Dios es como Dios se gay en toda ya bolina. Pero delante de Dios, que es Dios es santo, Dice que aquí o dice chete que ana con pasar loy. aunque poquito, aunque mucho es pecado, nadie puede entrar en lugar de Dios. Và các cha in nó hát lên nhà đến một lại này về cho là santo 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 vậy. Y por eso el himno que nosotros cantamos, bueno, Và quay nhắc rằng có sẽ lo Biblia cho là Dios lên nó sẽ năng vậy của Dios. Entonces por eso viene el lugar de la Biblia que los ángeles hablan 3 veces santo a Dios. O sea, Dios sẽ to ya Luis năng có rồi. Entonces Dios es ser un ser muy limpio que 3 veces santo. Pero nada desde tremblan o apoyo, ¿no? Pero nosotros desde nuestro nacimiento ya somos hombres sucios. Con caso te no yo blan. Y ya somos personas que ya traen pecado de nacer. O cacha ni se gate ascop yo no Y por eso sí, algunos pecados grandes que hemos hecho, dice ya ascop yo no aunque no hayamos cometido pecado grande, pero dice ya nera, pero pues que que yo o no ni que no. aunque no lo hemos hecho, pero delante de Dios ya hicimos grandes pecados. O cacha na la te co plan con Dios se me. Y por eso por nosotros mismos no podemos llegar a Dios. O cacha Jesús yo y nada chana Luis cho que ni. Y por eso Jesús cuando dice que santificado tu nombre, Quay uy discípulo y una. Él estaba enseñando a sus discípulos Chana moro nay oración. cómo deben orar. Đây cho tới không còn đấy cho nên Dios sẽ to ya Luis. Tienen que entender que Dios es santo. O kana đây cho tăng là không còn. Y eso es lo que debemos darnos cuenta nosotros, Cho nên Dios sẽ to ya Luis. que Dios es santísimo, Cho nên ni có cái là có phải là con Dios. que ninguno de nuestros pecados puede entrar a Dios. Pero si ahora se está cho nên nó hoy no todo con Dios, en caso de Dios. Y algunos pensamos que cuando ya estamos muertos, cuando ya estamos delante de Dios, Dios nos limpiará. O ta kana biar Dios. O a ese día Dios nos juzgará. Pero de quite kana na dai cha chui kia ni. Pero desde antes de morirnos debemos se tiene que ser limpios nuestros pecados. Porque se van hoy o kia ni na. Porque si ya hemos sido muertos con nuestros pecados, Porque kanga cha la bo ka cha tin de na haspa. entonces Satanás no pudo ser perdonado por eso. Porque espiritualmente naik. Porque hizo el pecado del espíritu. Pero nada te blanco que lo kunare. Pero nosotros nacimos el pecado con la carne. O cacha la te yo tamanya vida espiritual. Por eso nosotros no conocemos la vida espiritual. Pero en el hana la y kuna chai de Pero Satanás no estaba formado de la carne cuando él cometió el pecado, sino que es para espíritu. sino que es un espíritu. O cacha la pues como lo cacha que y uno porque naik espiritual.
Por eso ya no tiene el perdón de sus pecados porque hizo pecado espiritualmente. Pero Dios en este ignan te ñana. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque no hay mikio pero lo kunare. Pero nosotros cometimos pecado, pero de esta carne. O cacha, te quite cana, te quite o espíritu na ese tuira. Por eso, antes de morir o antes que salga el espíritu de la carne, tiene que ser limpio. Ese tuira ya te escuite lo kunare. Entonces tiene que estar limpio desde aquí de la carne. Porque se va lo kunare, ¿no? Entonces, pero si sale de esta carne, Lásimo le tuira. entonces ya no hay manera como ser perdonado. Kalau tener haswa, Así como el diablo, lásimo le tuira. ya no hay manera como ser perdonado. O cacha nada ese tampoco tan ese Dios se vaya al río. Por eso nosotros debemos entender que Dios es santo. Allah ko en es ko así Y ningún pecado puede entrar donde está Dios. y viene, 10 dice, venga tu reino, o cancha tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, y ni voluntad, ese es el color tiene cuando, así también en la tierra. lo puede coñado y ure. Moro na voluntad en Dios en el con. ¿Cómo es la voluntad de Dios en el cielo? Con yo te van. Ustedes saben, Andar sin pecado. Ajá, la sí que no hay pecado. haga voluntad en Dios en el con, la sí que Así es la voluntad de Dios en el cielo y no hay pecado. cacha de venga tu reino, hágase tu voluntad. Por eso 10 dice que venga tu reino y haga tu voluntad. O pues cualquier cuando coñan, ni lo yure. Como en el cielo, O puede coñan el cuando. kalau te ana cuang que kalau te luine cuang na, Así como está limpio en el cielo, así también en la tierra. y así también puede coñan de lo yure. Yo te van a llegar cuang na. ¿Sabe dónde es en el cielo? ¿Ah? La palabra. Negarcio a Dios se gana cuang. En el corazón de Dios es en el cielo. Negarcio a Dios se cambia a la vida. En el corazón de Dios está lo limpio. Cacha, se le hace un versículo hermano, yo vean. Si leemos bien versículo, ¿qué es lo que dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, O chalui, cuando tener Juan. así también en la tierra. O te cuente coñado, yure. Déjalo yo. ¿Dónde es la tierra? Ajá, nángalo yo. Nosotros somos la tierra. Nángalo yo, no Dios se gana cuang. Nosotros somos la tierra, pero Dios es el cielo. Porque Dios es ni yo todo mi ahí, ñana. Porque Dios agarró polvo, nos hizo. Cacha, yo con una yo todo, uy, chilim. Por eso Dios dijo a la serpiente, de polvo comerás todo el tiempo que vas a vivir. Con agua, con una yo todo. Ya vieron cuando la serpiente está comiendo el polvoOta se con una o come pura carne, se ña, se bo, ratón y luego cuijas, y yo, también la cuache. los guaches. Sea las calles, un gate con una gate y todo, sepa. Y yo nunca he visto que el serpiente come el polvo. Pero Dios, yo le digo todo, uy. Pero Dios les dijo, polvo comerás todo el tiempo que vas a vivir. O sea, en el han es uy, ñan, O sea, Satanás nos está comiendo a nosotros. nanga yo todo. Nosotros somos de polvo. O cacha Dios, cacha Jesús, tú y discípulo, yo no echa nada, gate, nay gate, morchicate, para tengan el con, nay, lo yure. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos, ¿no?, que hágase en el cielo así como en la tierra. Es para te Jesús, lo hay ñay, gate chana chuita, anda, chelibre, para te luis, muy. O sea, Jesús está pidiendo que sean limpios todos los seres humanos, así como estás limpios Dios. Así como está limpio Dios. Para te necuan, nay, para te ya necuan, ni calo yure. Y así como en el cielo, hazlo en la tierra, así también en la tierra. Cacha negarcio a Dios, nega necuan. Y por eso en el corazón de Dios es en el cielo. Cacha na teres sui Jesús ñana, Y por eso nosotros, desde que Jesús nos limpió, gate
Van tong sol akia de ne kon. Entonces ya un lado de nuestros pies ya está en el cielo. Dios no ve nada de chanan thank you ay. Y todos los que creyeron que ya fueron eliminados sus pecados, Ban wiu. ya es limpio. O Dios kal akia ne kon. Ya está a un lado sus pies en el cielo. Kal akia Dios lo yudre. Y por otro lado está aquí sobre la tierra. Kacha de hoy lo kunare ne. Y por eso cuando sale de este carne, Espíritu na man ay chaluira de o lo kunare. y por eso el espíritu tiene que estar limpio cuando salga de este carne, Chana clara con Dios. para que pueda volver a Dios. Pero se espíritu o lo kunare akora na. Pero si el espíritu sale de este cuerpo, si está sucio, Cara lo ki. se vaya al infierno, Porque la pasta era ne kon. porque no puede entrar en el cielo, La pasta era sin Dios. no puede entrar en el mundo de Dios, La pasta era ne kasio Dios. no puede entrar en el corazón de Dios, Porque cobra. porque está sucio. O Espíritu de Dios será Espíritu no lo vi. Y el Espíritu de Dios es limpio. Pero no está en lo yure na. Pero nosotros pensamos porque estamos sobre esta tierra, Ah, che, que hoy me escachan ahí. yo cometí poquito de pecado, no hay problema. Pero no cuenta cuando me viola, cuando me secuestra, cuando me Pero el que está matando, el que está violando, el que está robando, eso sí está haciendo grandes pecados. ni se escojan me nada, pero sin ate que yo me hoy. Aunque nosotros no estamos haciendo ese pecado, pero somos lo mismo con ellos. Sin ate ko kasio, sin ate ko Espíritu. Traemos lo mismo el espíritu que está sucio y no está limpio. O cachan, lo che tu Espíritu. Y por eso es muy importante que nuestro espíritu sea limpio. Ni se escoge ahí me lo che libre, Aunque no cometimos pecado sobre esa tierra, pero lo che tu Espíritu. pero es muy importante que nuestro espíritu sea limpio. Es que la te espera. Es como nuestra ropa. Se no puedo estar en el ate con esto. Es como si está sucio nuestra ropa, ya no vamos a volver a Lo che tu ira. Es muy importante que se limpie Chana ko con arasta. para que podamos utilizarlos de nuevo. O poñate Espíritu na. Y así también es nuestro espíritu. Lo che tu ira che ko clara lo Dios. Y es muy importante que sea limpio para que pueda volver a Dios. Ishko. El 11. El pan nuestro de cada día, dámoslos hoy. Y Hashio está en agua. Bueno, si ahora no se están echando Dios, chala, gina con uno chile. Y a veces nosotros pensamos que no haga falta a nuestro alimento en esta tierra. Chala, Dios está en con. Y que todo el día tengamos nuestros alimentos. Pero Dios, Jesús, huyó en chala, todo así ya con Dios también. Jesús está enseñando que darnos el pan de diario, cada día. El pan nuestro de cada día, dámoslos hoy. Porque sea palabra, cuando da palabra, ¿cachan que Jesús? O sea, Jesús está prefiriendo la palabra, dame la palabra cada día. Para que hermanos, dar testimonio, ¿no? Y así como el hermano que pasó dando su testimonio, aunque aunque la dificultad viene, o palabra, entonces en ese momento necesitamos la palabra. Cuando nosotros tenemos dificultad, es como es porque tenemos hambre. ¿A quién pedimos cuando tenemos hambre? A nuestro Padre. Así como los niños cuando tienen hambre, regresa a su madre o regresa a su padre a pedir su alimento. Y así cuando nosotros tenemos dificultad, entonces tenemos el hambre. Por eso nos recordamos de la palabra. Y por eso es muy importante de leer la palabra todos los días. Por eso es muy importante el siervo de Dios. Para que nos dé una palabra. Por eso es muy importante en la iglesia. Para que nos dé la palabra. Para que nos pueda quitar el hambre. Y por eso el hermano cuando recuerda una palabra,
Aquí la palabra de Dios está hablando así, Pero en el Hane ya puede tuscan. pero Satanás viene hablando de nuestros oídos. Pero ahora Dios en da palabra, ¿no? Pero cuando Dios da la palabra, Ascaña, no tiene el Hane. entonces ya no tiene válido la voz de Satanás. Esa Dios con palabra, viene a un espíritu y viene. Por eso dice que el pobre del espíritu, Danos oechai. ese es el bienaventurados. Gachas oe, Hana. ¿Por qué está muy bien eso? Porque ya nada en Dios. Porque busca a Dios. Pero no quería espíritu, ¿no? Pero que es el rico del espíritu, Andando de cambios. no le interesa a Dios. Gachas ya tengan culto. Por eso por la mañana viene el culto No saben la gente. y por la tarde ya no tiene hambre, Porque va por ya espíritu. porque ya es rico del espíritu. Ay, Dios, ya ni oinan. Yo tengo hora porque es tu Gachas la ya culto zona. Por eso no va a la zona, Ni la ya pum sain. ni viene el miércoles de la tarde, Gachas porque por ya espíritu. porque es rico del espíritu. Pero no es espíritu, ¿no? Pero el pobre del espíritu, Kamu ngelandos ni. entonces él vuelve delante de su Kalau padre. tesnya ini ro dio ha. Así como el hijo pródigo. Then cuenta es, uy na kuin. Y cuando él estaba sentado ya no tenía que comer, Kan ku testi. entonces en ese momento recordó Ah, a su chispa padre. en Dios yo. Entonces en la casa de mi padre hay mucho pan Am su dai ini pukos yo. y tiene muchos criados y comiendo el pan. Pero na kasnya ini don yang dere. Pero aquí yo soy su hijo y sufriendo de hambre. Kacha ku ton joy mesti. Y él se levantó, regresó a su padre. Apoya na Y así también nosotros. senang ta tanah Si nosotros tenemos hambre, dia telah ¿a dónde volvemos? jangan bos tang. Volvemos al Padre, Jangan yo. volvemos a la Jangan iglesia, culto. volvemos a culto. Pero selang ta tanah. Pero si no tenemos hambre, Se Dios yang pun. si tenemos el pan con que estamos comiendo Lambe tan. y nos preocupamos. 12 viene. Y 12 dice, Y perdónanos nuestras deudas, o como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cacha, si ahora se están, ay, no hay que te Dios y no hay que Y a veces pensamos así, debemos a pedir perdón a Dios que nos perdone. se están chana con que ñan te Dios, no hay Dios y te Y pensamos con que pedimos perdón a Dios nos perdona. Pero es que te lo yure, yo Jesús, Jesús no está prefiriendo perdón de la tierra, sino que fue chachaclute, sino que está hablando perdón del pecado. pero nada, eso ahí no hay ay, no hay chaclute, eso no hay Dios y chaclute. Pero si algunos nos están portando mal con nosotros, debo perdonar para que Dios me perdone. Así pensamos. Pero Jesús necesita Pero Jesús no está prefiriendo esa palabra, sino que sino que Jesús está prefiriendo el perdón del pecado. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que están pecando. Y así también en la Biblia sale una historia, y uno que debía 10,000 talentos, y uno que debía 100 piezas de plata. Bueno, leemos San Mateo, San Mateo 18, San Mateo 18, 18, 24. 18, 24, Amén. Amén. Bien, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Talento. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijo y todo lo que tenía. Para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo:
Entonces, si su bueno es una visque, ña, Señor, ten paciencia conmigo o na ploña es na chiquiteo, y yo te lo pagaré todo. o na shon diora, Y el Señor de aquel siervo movido a misericordia, su, y el Señor de aquel siervo movido a misericordia, o yo ploy su gana, ay chiquiteo de casi oído, le soltó y le perdonó la deuda. o ploy su na campeote y chan quitne. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos Or su gana que tiene ansh como su, you know. que le debía 100 denarios. O Carlos Luis pasó tu denario, Haciéndole de él, le ahogaba diciendo, entonces eres na es ni que es na no que te pa. págame lo que me debes. O su orden kui. Entonces su consiervo, postrados a sus pies, Su Johanna eres na wisken lo le yu. rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Su na ka na wisken tu chekute o. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel Hoy fue la guate esa pero yo eso hay yo ni chu. hasta que pagase la deuda. Para señal aquí quit na yo. Entonces, como su y talento a Un siervo debía 10 talentos pues caes en tu casi tu y otro denario. y otro el 100 denario. Gate Skoy ne yu ka lap ne lui hana. Y uno que debía más. Nei gate snai yu chiki de yi. Entonces el dueño perdonó su deuda. Pero su no wa chiki de hana. Pero el criado que fue perdonado, Dios kom su na kui yu han. pero había otro criado que le debía a él, Pero lai nei chiki de. pero él no perdonó. Ka cha gate sente yu lo. Por eso el dueño se enojó. O ka cha yue Jesús era Padre nuestro, ¿no? Y por eso Jesús estaba hablando del Padre nuestro. Ni chiki de ni chiki de Dios no kui wa yi. Y perdona nuestros deudas. Kalau te veré na wa chiki de enu kui wa. Y así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un tai se te re cha na dai cha nya re cha chiki de. Y la persona piensa que tiene que pedir perdón. Pero Jesús fue en ella nanga de hecho Dios fue. Pero Jesús está hablando del perdón del pecado. Se escoge un Dios que era no guacha que Dios la guacha que Dios. Pero si un hombre que tiene pecado ya fue perdonado o no fue perdonado. ¿Cómo? Se Dios que hay guacha que Dios. Si tiene pecado fue perdonado. Nani cha. Se escoge un Dios que era guacha que Dios. Si un hombre que tiene pecado fue perdonado, Dai cha nas puedo pensar que tiene que pensar bien lo que estoy hablando. ¿Ah? Escoge un Dios que hay guacha que Dios. Un hombre que tiene pecado fue perdonado. Escoge un Dios que guacha que Dios. Y un hombre que tiene deuda ya se pagó su deuda. Escoge un quit ne guacha que Dios. Un hombre que tiene deuda fue perdonado. La guacha que Dios porque No quit fue, ne. no fue perdonado porque es Nhara deuda. guacha que Dios. ¿Hasta cuándo se quita la deuda? Nhara bueno ga en quit ne ese no en quit ne na se que de quit ona Pero si le dice al que le prestó, te perdono, quit ne ha de ahí. entonces es deudor. La quit ne porque no gate en quit ne Porque la el- ni cobrar. entonces ya no es deudor porque el que lo prestó le va a decir que ya no, La de quit ne ya no eres deudor. entonces la te ga en quit ne. Entonces ya no es deudor. O cacha conta no quit chan quit ya ne. Y por eso una persona que tiene pecado, Moro ko quit o conta ya na quit ya. ¿cómo puede decir a otra persona que no debe pecado? Que no tiene pecado. Entonces las que uno mientras quit Dios ya ne casi ahí. Pero mientras que él tiene pecado en su corazón, Moro gate ko quit o conta ya la quit ya. ¿cómo puede enseñar al otro que no tiene pecado? Caio. ¿Puedes o no puede? Ahora porque Dios que yo No se puede porque es pecador.
Cacha Jesús yo en chiquito igual. Y por eso Jesucristo dijo, perdónalos, perdónanos. Para de never chiquito. Y así como perdonamos a nuestros deudores. Tempo de Moisés. El tiempo de Moisés, Gate los cuales chui gasta supa. el tiempo de Moisés, primero tiene que ser limpio el sacerdote. Debo juicio y gasta Y cuando ya fue limpio el primero y todos los sacerdotes, ya te caso y escotan entonces puede limpiar al otro que tiene pecados. se está ojalá sui yo lo alan. Pero si el sacerdote no se limpia primero, La cosa en el tabernáculo. no puedes entrar en el tabernáculo. Los cuales chui yo gate del hoy os ya o niña. Primero tiene que ser limpio, tienen que traer sus corderos para limpiar sus Echa pecados. coi tal vida, echa coi. Tienen que poner ropa limpio. Ya te está en ese tabernáculo. Entonces él puede entrar en el tabernáculo. Ahora que escotan aquí os ya. Y cuando viene otro pecador con su cordero, Coi sui escotan. entonces puede limpiar al otro. O coya te nan. Y así también nosotros. Se nan dio que ya na. Si nosotros tenemos pecado, La cosa en escotan. no podemos limpiar al otro, Sino que los cuales chui ya na. sino que primero tenemos que ser limpios del pecado Ya la cosa en escotan. para que podamos limpiar al otro. O cacha Jesús yo en ega ni chiquito te voy. Y por eso Jesús dice que perdona nuestros pecados, Para te neve de chiquito escotan. así como nosotros perdonamos al otro. Pero se le ya puedo llegar a San Mateo, ¿no? Pero si ven bien el San Mateo Y pone 14, de los años era 14 dice que aquí se ve bien lo que está hablando. San Mateo squad y pone. San Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Pero se voy a nevar ese piu de you chan yang nai ne. os perdonará también a vuestros padres O cuente celestiales. voy a nes tío lui piu de mo. Os perdonará también a vosotros, O cuente voy a nes piu de no mo. vuestros padres celestiales. O cuente voy a nes tío Se no nada chiquite llena, se no nada chiquite, ¿no? si los perdona, dicen. Coña no es tío, no es cuán chiquite, cuán. Y así nuestro Padre perdonará. Cuán nada chiquite, ¿no? ¿Ustedes perdonan? Yo sí. Nada chiquite, ¿ah? ¿Ah? Perdonamos porque cuando enseñas a la persona que ya fueron perdonados, entonces perdonamos. Cacha, pero son muy motivos a cabo, nada chiquite, ¿ah? Pero si tiene pecado, ¿pueden perdonar? No se Ajá. puede. Ajá, la cabo, Sí. chao, es que tonte. Si tenemos pecado, no podemos enseñar al otro. Y si somos pecadores, no podemos compartir el evangelio al otro. Es que la peste, ojalá se coine, la cosa en el tabernáculo. Es como el sacerdote, si tiene pecado, no puede entrar en el Cuando se tabernáculo. cuine, ya que está en el tabernáculo. Primero que tiene que ser limpio, luego puede entrar adentro del tabernáculo. O cacha, cuando aquí una la copo, es con aquí. Por eso un pecador no puede enseñar a otro pecador. O cacha, yo cuitne, han gate. Por eso el deudor, Con ya no es con un duit, chela y una. y vino otro que debe menos La y chiquite. y no perdonó. Cacha, ¿no? ¿Y por qué? Porque la y te echan una y chiquite. Porque no creyó que su dueño ya lo perdonó. Dices, no chiquite y una. Aunque su dueño ya los perdonó, Pero la y cuando hay carcia, es nai. pero no guardó el corazón de su dueño, Sino que es guay, es con la niña. sino que él mandó en la cárcel al otro. La y chiquite. No los perdonó Porque la y te echan nai chiquite. porque no creyó que su dueño ya los perdonó. O coña tempuni. Y así en este tiempo, Pero la y te echan Dios y ni chiquite. y la persona que no cree que Dios los perdonó, La cara no es chiquite, es que no puede perdonar a otro hombre.
Cocha nere se piute lo yutere. Puede que se perdone sobre esta tierra. Nere se piute nai nai on manera. Puede perdonar por las cosas que hayan hecho los seres humanos. Pero la ka nere se piute yo no chanta lo ki. Pero no puede perdonar al hombre que se va a estar yendo para infiernos. Cocha Jesús ne fue cha Dios kwa. Entonces Jesús le está hablando del pecado. Ne se piute kwa. Perdónanos, Kala te le ne wa se piute. así como nosotros perdonamos. Cocha nace no llena cocha Jesús quien ya. Y si nosotros ya creímos que Jesús quitó nuestros pecados, Ko cha es que tanta morón quien Jesús kia. podemos enseñar cómo fueron perdonados. Cocha kaga se piute fue lo Biblia. Entonces ese es el perdón que está hablando la Biblia, Ya na kacha piute yo. para que sean perdonados sus pecados. Porque es conexiones, la conexión es conexión. Porque un pecador no puede perdonar a otros pecadores. Con tan Luis negamos con Y un hombre limpio, sí, Leían será Jeremías. leemos 33. Jeremías platicus una. 33, 8. Platicus no. Amén. Amén. Aquí leo. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Oh, soy Dios que no yo. Conmigo. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Oh, Y con que contra mí se rebelaron. O puede o puede goñar ông Nói tới muốn đâu rồi, ông tấm soi về Việt Nam. Soi, rồi revelar es soi. Ajá, y los limpiaré de todas sus maldades con que pecaron contra mí. có nhá này nhá chỉอยู่cái kia rồi này ông Gao tay lấy này kia. con quién pecaron los hombres Oh Dios. con Dios pecaron Oh Dios, está ahí de kia. con Dios pecaron con Dios pecó los hombres. Canga kia no ya hoy me lo quise kwa. Ese es el pecado que te guiará al infierno. Kia no de un Dios. El pecado que cometieron contra Dios. Y kia no lo yure. No el pecado que están cometiendo sobre esta tierra. Kia no lo yure, ¿no? El pecado que están cometiendo sobre esta tierra, De Chuica. aquí lo tienen que pagar. De ese juego es contar, ¿no? Si matan a una persona, Cocha es contar juego. puede ser que otra persona les matan a ustedes. Ese la fuera bueno. Y si no los matan a ustedes, Fuera es miedo. matarán a sus hijos, o a su hermano, Esteban. o a su papá. Puñate moro, tú que lo yure. Así se paga el pecado sobre esta tierra. Puñase na o kunana. Y así también si roban, Puñate na. y así también tienen que perder. Naste ya re ya lo gates nena. Y una vez cuando yo fui en Oaxaca una vez, Gate cuene camión. y yo subí en el camión, O gate Dios con un ya pues con. y se bajó una mujer que llevaba cargado su hijo. O ya tenía los cuatro celulares sin cuadra. Entonces dejó celular donde se sientan. Una hace celular. Entonces yo vi que estaba celular ahí, Pero la sana, pero yo no avisé a la señora. ya la rana es mato ahí. Entonces que se baje y yo lo guardo en mis bolsas. De viaje por mi celular. Y cuando la señora se bajó, yo guardé el celular en mi bolsa. Si no hay marca. Y ya después marcó. La España. Entonces yo ya no lo contesté. Ya tenía celular. Entonces yo estaba muy feliz cargado el celular. Si no hay regular, es cuide, Y cuando llegué aquí en Paniclaboca, o yo te escaló, ya ya. entonces yo tengo un niño pequeño. O tan dije a celular, ya. Entonces estaba jugando con mi celular. Pero de Dios, ¿cómo va su refresco, yo? Y también estaba un refresco de Coca-Cola. Si no es mi celular, ya es que me va su refresco. Entonces él agarró el celular y metió dentro del vaso de refrescos. Ya, su celular, Entonces compré otro celular. ¿no? Entonces perdí otro.
Cho nên của cumpleaños nha. Entonces cuando cumplí el año, La hermana o gasta celular va a subir. entonces la hermana compró un celular, me lo regaló. Gata de niña como un niña mañana. Y cuando estaba trabajando en el bañil, Gata de ya soy celular de gente. no me traía mi celular en mis bolsas. Pero es Juan, Y cuando senté, dilo va. entonces todo se quebró. Ya escone. Entonces compré otro. Ya no sencillo te deja porque Claro. va bien. Entonces compré unos sencillos porque mi celular no me aguantaba. Ahora ya no cena. Y cuando me fui al monte La yo ta de di. y no sé dónde se cayó. Cacha con ya moro Juan gata de nay. Entonces así como pagué por mis actos. Cacha Dios na nay de mira. Y todas las cosas que hacemos aquí se pagan. Pero si can aquí yo no te lo que hice pa. Ese es el pecado que no nos guiará al infierno, Sino que de cuidan. sino aquí mismo tenemos que pagarlo. Se va a tomar una punta. Si ustedes dan un plato de alimento para un seres humanos Sabes que se van a cantar. y se van a otro lugar, y entonces la persona dará de su alimento. Pues ya te fui yo lo libre. Y así se paga el pecado sobre esa tierra. Pero que yo no iba con Dios, Pero el pecado que cometieron con Dios, Canga que yo no te lo voy a lo que. es el infierno, lo guiará para infiernos. Ga que yo baja, te no iba con Dios. ¿Qué pecado cometieron con Dios? Se la llenan de palabra. Que no creen la palabra. No suan palabra. El que rechaza la palabra de Dios. Es que la tenan no pueden. Es como que yo estoy hablando ahorita, Ya Jesús vaya ahí lo sí. que Jesús ya vino y fue muerto sobre la cruz. O cangas ya Dios no bloquea lo chilim. Y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado de la tierra. Hoy yo lo sí. Y ya mató el pecado sobre la cruz. Pero se la llenan te van. Pero si no creen, Canga mismo que yo Dios. ese es que están cometiendo pecado con Dios. Canga que yo no ni nada. Ese es el pecado que cometió Adán, Se no suan ahí palabra en Dios. que se alejó de la palabra de Dios. Gate Dios y yo en el agua y cojo de agua. Pero Dios le mandó: no comáis del árbol de ciencia de bien y del mal. Oye, una buena ni Dios se cuya. Pero la serpiente vino y lo engañó y dijo que coman. Cacha, y nada de palabra, yo puedo una. Entonces él creyó más la palabra de la serpiente. La de nada de palabra, yo Dios. Entonces ya no creyó la palabra de Dios. Palabra, yo Dios echa la cu. La palabra que está hablando de Dios, que no comáis. Ya te es mi palabra, una cu. Entonces él tomó la palabra de la serpiente y comió. Tanto que hoy ni Adán, cachan tan yo lo chilín. Ese es el pecado que cometió Adán sobre esta tierra. Pero caro, ¿quién te hace Dios? Desde ese momento el hombre se separó de Dios. Pero caro, la pinta tan clara con Dios. De ese momento el hombre ya no quiere volver a la palabra de Dios. O cacha, se fue palabra, ahora no. Por eso cuando habla de la palabra de Dios, Ahí está, no es nada. y por algunas personas corren, Era ni al aljo, era. a la otra persona que no tiene tiempo. Gacha, ¿Y por qué? porque bueno, ¿quién es el Dios? Porque ya se alejaron de Dios. Pero tan que lo chilín. Desde que entró el pecado en el mundo, Pero caro, ¿quién te hace Dios? de ese tiempo se separaron de Dios. Cada que yo achachata lo que Ese es el pecado que lleva al infierno hasta para mí. hasta este tiempo. Voy a tener una palabra de niña. Y también la persona que está escuchando la palabra de hoy, Se la llena traen. si no cree, Es como un chon, es porque lo están tirando. Ah, la llena tacha yo cuál. Y no cree lo que está hablando él. Entonces cambia que yo no me le quiero Dios. Ese es el pecado que están cometiendo con Dios. Cambia que yo no puedo Jeremías, para que no se nas no. Por eso ese es el pecado que está hablando Jeremías 33:8. Y los limpiaré de todas sus maldad con que pecaron contra mí. Oh, soy Dios y a los niños, Háganos su hija. ¿quién lo limpiará? Dice. Yo soy yo y vete un verano. Dice que lo limpie de ustedes. Hasta la yo su hija. ¿O quién lo está hablando que va a limpiar? Yo he Dios de su hija. Entonces mismo Dios lo limpia, dice. Y los limpiaré de toda sus maldad con que pecaron contra mí. Oh, soy Dios, no chiñano, no iba a un llueva. Hacha yo he Dios de su hija. Por eso el mismo Dios limpió el pecado, dice.
Pero entonces no pero subir que vas a ir Pero la persona quiere limpiar de su propio pecado. me chala ta na chin chuka te cano ko cha ne kon. Que ya no debemos hacer mal para poder entrar al Me cha na cumple la chuka cha ne que kon. debemos a cumplir la ley para poder entrar al mundo de Dios. Me cha su ta no i cha ko cha ne kon. Que debemos a ver a los enfermos para poder entrar al mundo de Dios. Pero Dios es pero na sueña que no ni mo. Pero Dios dice que yo lo limpiaré todo el pecado que cometieron contra mí. Y perdonaré viene todos sus pecados con que contra mí pecaron. Y con que contra mí se rebelaron. Entonces pues Dios es su ira. El mismo Dios lo limpió. No me la coña su ira. Nosotros no podemos limpiar el pecado. Me la coña son con el Ni podemos pelear con el demonio. Pero que antes en sombre o que era. Pero muchas personas están peleando con el pecado. No te neni. Que ya no debemos hacer pecado. Pero no te neni si Y ya. al rato vuelve el pecado otra vez. O cacha Jesús yo en cha na ni chiquito igual. Y por eso Jesús dice, perdónanos. 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 Para que ve neo chiquito. Así como nosotros perdonamos. O cacha ta espera na cha nya chiquito Dios es na chiquito. Por eso muchas personas piensan que debemos a pedir perdón para que Dios nos perdona. Sino que Dios se va a ir na chiquito na. Sino que Dios ya nos perdonó a nosotros. Una cosa que debemos a creer que Dios ya nos perdonó nuestros pecados. Dios se va Dios ya nos eliminó nuestros pecados. Valví espíritu. Ya nos hizo limpio nuestro espíritu. Por eso cuando volvemos a Dios debemos a tener un corazón, un espíritu limpio. O sea, valví espíritu. Y si ya tenemos el espíritu limpio, y podemos enseñar a otra persona cómo puede ser limpio su espíritu. Y eso es lo que está hablando Padre Nuestro. Y también si no perdonan, y también no puede ser perdonado. Pero ¿por qué dice así? Pero si tenemos el pecado, ¿cómo podemos perdonar al otro? No podemos perdonarlo si nosotros no hemos sido perdonados primero. Porque no podemos conocer qué es el perdón. Pero nosotros entendemos que nosotros debemos a perdonar. Nosotros no perdonamos. Sino que debemos a enseñar cómo Dios perdonó de sus pecados. Nosotros en nuestro corazón no hay perdón. Porque si hay unos que nos atrapa en el mal sentir, nosotros nos amamos. Por eso nosotros no tenemos el perdón. Por eso debemos a enseñar el perdón que Jesucristo hizo por las personas. Y por eso hay un pastor que me habló cuando recién entré en la iglesia. Y un pastor me vio cuando subí un versículo sobre el Facebook que debes a perdonar 7 veces 70 veces 7. En eso así debemos a perdonar. Pero pastor me dijo, tú puedes perdonar en entonces me dijo que no puede perdonar así. Pero me dijo que si yo tengo una esposa, pero si veo con otro hombre, y aunque soy buena persona, puedo perdonar 2 o 3 personas. Pero a los 3 veces no lo perdono. Entonces imagínate que 7 veces 70. ¿Quién puede perdonar? Pero
น่าจะรับนายเป็นสารนะ Pero nosotros, porque no pensamos, ก่อนเราจะมาสอน aunque se puede decir esforzamos, ได้จะนายเป็นตา queremos atentar, pero รับก่อนสิเดียวแล้วจะนายเป็นตา no se puede por más que tentemos. ก็จะแต่ solamente ในจะสร้างจะอยู่แต่ในเดียวกันนะเพื่อในจะสร้างก็ตอนไป Solamente le vamos a enseñar cómo Dios nos perdonó a nosotros para que el otro sea perdonado así como nosotros fuimos. Amén. Amén.อย่างก็ในโรมาโนส Y leemos otro versículo en Romanos. Romanos Romanos 4, capítulo 4. Romanos 1 Romanos 5, capítulo 5, 5, versículo 8. Amén. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros Pero Dios en ochan día de en en que siendo aún pecadores, no chancan chanam kan kiona Cristo murió por nosotros. Cristo kuilon Pues mucho más estando ya justificados oni no chavan kwan chanawa suiña en su sangre, ochan nayuna por él seremos salvos de la ira, ochoy kueine chanaton lan chasete. pues es Dios de ocho días de ella, Y Dios nos enseñó su amor hacia nosotros. o de Juana Y cuando éramos pecadores, Cristo juiciana, y Jesús murió por nuestras deudas. acá coja chiquito no puede Padre nuestro, Y ese es el perdón que está hablando el Padre nuestro. Chana chiquito no hay Cristo ona, Que ese es el perdón que tuvo Jesucristo por nosotros. chana chiquito hay Dios o Cristo, no hay chiquito ñana. El perdón que tuvo Dios con Jesucristo y Cristo por nosotros. Cada chiquito hay chakta escatón, Y ese es el perdón que le vamos a enseñar a la otra persona. y chiquito ñana, No es el perdón de nosotros sino mismos, que Jesús va no hay chiquito en pain, sino que Jesús ya perdonó a las personas. no hay chiquito ya chanin, Ya perdonó a todo el mundo. o chanta na la ña ante, Pero la persona no cree. pero no ña ante na, Pero el que cree wango chiquito. ya fueron perdonados. Amén. Amén. Bueno, en oración. Bueno, oremos. Dios estuvo todo su examen, Padre Dios, te damos las gracias en esta mañana. no palabra, Y a través de tu palabra, Chana huayna vas o algo lo yum, que usted ya mandó a su Hijo amado sobre la tierra, chana guacho que ore. porque nosotros fuimos perdonados. Yo no nego Dios, El pecado que cometimos con Dios, chano kyo ose Dios, porque se alejamos de Dios, chana suamo palabra en Dios. porque nosotros tiramos palabra de Dios, O ni nego ni cheglar o a Dios, y usted nos trajo de nuevo delante de Dios de nuevo, o ka chiquito de nego, y nos perdonó nuestros pecados. o kanga su examen. Y por eso te damos las gracias en esta mañana. O coña Dios no una palabra de, Y todos los que están escuchando tu palabra, chana pone palabra de negarcia. para que puedan guardar tu palabra en su corazón, O coña Dios no puedo una chon Facebook, también a través de los que están escuchando a través de Facebook, chana pone palabra, para que puedan guardar tu palabra, chana cosma es na lo de no capsiu. para que puedan estar delante de ti cuando se haga el juicio. O cacho todo su ya que ni Señor Jesucristo. Por eso te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gate sueva Bueno, gracias. o gate Dios te me cubro a ti. Ay, guate. Y todos los domingos a las 10 de la mañana estamos aquí. O ros nam sain te me cubro. Y estamos a las 3 los domingos. O me cubro suom sain. Y los miércoles a las 6. O sueva chana po na. Y gracias por acompañarnos.